Hola, mi nombre es Fernando Irujo y les estaré acompañando con el tema algoritmos y notaciones algorítmicas. En primer lugar, vamos a dejar en claro que la noción de algoritmo es un aspecto muy importante de la programación. De hecho, la programación no es más que el resultado del desarrollo o la creación de un algoritmo para la resolución de un problema. La etimología de la palabra algoritmo la debemos a un matemático persa cuyo nombre, difícil de pronunciar, pero más o menos sería Abu Abdallah Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Y como se puede ver, a esta persona también se le debe el nombre de la palabra álgebra. Usted puede intuir que la palabra algoritmo deriva de la última parte del nombre de este matemático, como se puede ver aquí, al-Khwarizmi. Entonces, como él escribió un tratado de las operaciones fundamentales de la aritmética, y esto se tradujo o se llevó a Europa, empezaron a decir o a denominar al método que, que él desarrolló algoritmo o algoritmo. La palabra algoritmo no es muy antigua en su uso tal como la conocemos hoy. Con el advenimiento de los computadores en los años 50 del siglo pasado, esta palabra estuvo más frecuentemente asociada al denominado algoritmo de Euclides, que es un proceso paso a paso para hallar el máximo común divisor de dos números enteros. ¿Por qué el algoritmo de Euclides o se asoció a la palabra algoritmo con Euclides? Bueno, pues porque Euclides escribió este método, ese proceso para hallar el máximo común divisor, y es el algoritmo en la forma en que se entiende actualmente más antiguo del que se tenga conocimiento según los estándares actuales. Aquí les presento el algoritmo de Euclides. Como usted puede ver, esto tiene un enunciado donde se dice lo que se está tratando de resolver o lo que se va a resolver, y está numerado en pasos. Aquí los pasos son, como se puede ver, el paso E1, el paso E2, el paso E3. Observe que los pasos están o tienen la etiqueta del nombre del algoritmo, que es E en este caso. En primer lugar, observe el paso número 1. Dice que hay que dividir el valor o el entero m entre n, y que al dividir m entre n se denomine r al residuo de la división. En el siguiente paso hay una condición mediante la cual podemos decir si r es 0, es decir, si el residuo es 0, el algoritmo termina y arroja la respuesta, que es n en ese caso. Ahora bien, si en el paso E2 r es diferente de 0, entonces procede a ejecutar el paso E3. Observe aquí que hay una especie de mandato en el que dice hacer, es decir, el valor que tiene n en este momento se le asigna o pasa a ser el valor de m, y a la vez el valor que tiene r en este instante pasa a ser el valor de n, y se pide volver a repetir el paso E1. Nuevamente, con los valores actuales
de m y n se halla nuevamente el residuo de la división y se procede con el paso 2. El residuo de la división es 0. Termina el algoritmo y la respuesta es n. Caso contrario, es decir, si r no es 0, entonces procedemos con el paso 3, que nuevamente hace que m y n tomen los nuevos valores de n y r y se vuelve a repetir el paso E1. Como usted puede ver, aquí hay un proceso de repetición que termina en el momento en que r es 0. Y este es el algoritmo de Euclides en una notación que permite al lector, siguiendo paso a paso las sentencias o mandatos que allí se dan, resolver el problema enunciado más arriba, que es hallar el máximo común divisor. Aquí tenemos una notación que es gráfica, pero que en esencia lo que hace es repetir o expresar el algoritmo que vimos anteriormente, que lo he colocado acá en la parte derecha, en una forma o notación gráfica que, como usted puede ver, consta de una serie de figuras. Aquí tenemos un óvalo en el que marcamos la palabra inicio y continuamos con un rectángulo en el cual, dentro del cual, hay una instrucción que aquí hemos llamado input. Input da a entender que hay que entrar los valores de m y de n. Y procedemos con siguiendo la flecha, con el siguiente rectángulo en el cual se nos instruye de la siguiente manera. Dice, si el valor m módulo n, donde m o d es módulo aritmético, es decir, el residuo de la división de dos enteros, en este caso m y n, si este valor asignado a r, que es el residuo, lo probamos aquí en esta figura, que es un rombo. Como puede usted ver, hay una especie de condición o pregunta. ¿Es r igual 0? Si la respuesta es afirmativa, entonces la palabra output nos indica que el algoritmo termina arrojando el valor que tenga en ese momento n. Ahora bien, si r es diferente de 0, entonces procedemos por esta parte, esta rama de esta notación, y en ella hay un rectángulo en el que se nos pide que se le asigne el valor presente de n a m y el valor presente de r, que es el residuo, a n. Y como usted puede ver, la flecha nos envía a este punto de intersección, en el cual procede a seguir nuevamente con el rectángulo donde se prueba el módulo aritmético. Recordemos, el módulo aritmético es el residuo de la división de dos enteros. Entonces procedemos a dividir m entre n y asignar ese resultado a r. Nuevamente probamos. Si r es 0, entonces el algoritmo termina arrojando el valor de n como resultado final. De lo contrario, volvemos a repetir y usted puede intuir a partir de acá que esta notación que tenemos de este lado es una expresión, digamos, gráfica del algoritmo que tenemos aquí en la parte derecha. Esta forma en que está escrito el algoritmo, esta forma gráfica, se denomina flujograma o diagrama de flujo. Tenemos otra forma de presentar el algoritmo que está escrita aquí, se muestra aquí en la parte derecha. Observe, he dejado el algoritmo en su forma gráfica, en la notación de flujograma, tal cual, pero aquí vemos, es una escritura denominada pseudocódigo. ¿Por qué se le denomina pseudocódigo? Porque es muy parecido o muy parecida a un lenguaje de programación real, solo que esto no es
un lenguaje de programación, sino una notación algorítmica. Como usted puede ver, aquí tenemos la palabra inicio y si se fija del lado izquierdo, sería la expresión del óvalo que tenemos en la parte izquierda. Y observe aquí leer M y N, lo que significa o es el equivalente de lo que sería el input de este lado. Y se entiende como que hay que introducir o determinar cuáles son los valores de M y N a los cuales se les quiere o se les va a encontrar el máximo común divisor. En la siguiente instrucción o sentencia que tenemos aquí, podemos ver que es lo mismo que tenemos en esta parte donde se muestra que hay que hallar el módulo aritmético. Ahora, aquí un tanto diferente dice, mientras el valor de R sea mayor que 0, entonces observe que aquí se dice o se indica que el valor presente de N se le va a asignar a M y el valor presente de R se le va a asignar a N, que es lo mismo que tenemos en este punto. A continuación usted verá la instrucción o sentencia en la que pide calcular el residuo o módulo aritmético del valor presente de M y N, y ese valor, ese resultado se le asigna a R, y luego tenemos que volver a comprobar en la parte donde dice mientras si este residuo es mayor que 0. Si es mayor que 0, entonces se procede a ejecutar todo lo indicado en todas las sentencias o instrucciones que están indicadas entre el mientras y el fin mientras. Ahora, ¿qué pasa si durante el proceso de verificación de R el resultado no es mayor que 0? Significa que el resultado es 0 y por lo tanto esto que tenemos aquí se convierte en falso, y lo que procede es se procede a saltar todas las instrucciones y ejecutar o realizar lo que a continuación se encuentra después de este fin mientras, que es escribir el valor de N, que es esta parte, es el análogo de la parte izquierda donde tenemos el rectángulo que designa el output. Como usted puede ver, termina con la palabra final, y eso lo que indica es, en la parte derecha, en la parte izquierda, perdón, el fin del algoritmo. Podemos intuir desde ya que un algoritmo es un procedimiento en el que se ejecutan instrucciones o sentencias paso a paso. Aquí tenemos en la parte izquierda el algoritmo que se había mostrado o se ha mostrado en la parte anterior, y del lado derecho ahora sí tenemos una transcripción a un lenguaje de programación real que es el Python. Y como usted puede ver, tiene una serie de palabras aquí que son palabras significativas y que son propias del lenguaje de programación Python. Se llaman palabras clave o reservadas. Si usted se fija bien, la parte donde empieza aquí con el def mcdmn es el equivalente o análogo del enunciado en la parte izquierda donde dice algoritmo.